Vientos, entonces, pues aquí esta lineecita es que estamos importando el módulo figuras.py dentro del default namespace. Pero ¿por qué decimos el namespace por defecto? Pues como ya te dije, esto ya te lo había explicado, pero aquí ya puse algo complementario para que lo entiendas un poco mejor. Esto es algo muy complejo y te lo estoy dando masticadito de la forma más sencilla posible. Ya cuando veamos detalles, no te puedo dar muchos detalles ahorita, porque si no te voy a confundir más. Aquí te voy a dar una explicación así rápida y lo más sencilla posible para el nivel que tienes a este momento del curso, para decirte lo que está pasando por acá. Y lo puse justo por acá. Dice, este import, decimos que se está importando dentro del default namespace por lo siguiente. Dice, es decir, esto lo puedes ver de la siguiente manera. Lo puedes entender de la siguiente manera. Es decir, sí que lo estás importando. Sí que sí. ¿Por qué? Porque estás usando import. Entonces, número uno, sí estás importando el módulo. En este caso, ¿dónde lo estamos importando? Pues en este caso, en el script que estamos ahorita. En 10-importación de módulos.py. Entonces, efectivamente, de eso no tengas duda. Si estás importando un módulo, en este caso en el script actual, en este número 10. Pero, por decirlo de alguna manera, para que me entiendas, con esto me puedes entender un poco mejor, sin darte tanto detalle para no agobiarte. Sigue estando en su namespace por defecto, justo como nos dice por acá, importando el módulo dentro de su default namespace. Entonces, número 1, si lo estás importando en este file número 10, pero sigue estando, por decirlo de una manera, en su namespace por defecto. ¿Y cuál es el namespace por defecto? Pues lo que hice por acá. Dice por defecto, el import statement importa un módulo en un namespace que tiene el nombre como se llama el módulo. Es decir, el namespace por defecto de un módulo es el mismo como se llama el archivo, como se llama el módulo. Entonces aquí estamos importando en este archivo número 10, pero esos datos siguen estando en un namespace por defecto. Es decir, se puede decir que hay como que dos espacios lógicos. Físicamente, el código está, por decirlo de una manera, físicamente el código está en el archivo figuras.py. Pero también lógicamente, por decirlo de alguna manera, en otro nivel, a nivel lógico, está en un namespace que no es más que una área en la memory. Físicamente está en un archivo figuras.py, pero lógicamente está por defecto en su namespace por defecto, que es como se llama el archivo. Dicho esto, lo que tienes que hacer, tendrás que decirle a Python a qué namespace exactamente te estás refiriendo. Es decir, cuando tú pones aquí cuando tú haces esto, pues aquí vamos a ponerlo por acá, sí. Cuando tú haces esto, por defecto, le estás diciendo a Python que este identificador variable random, este que tenemos por acá, cuando tú le dices esto, cuando tú accedes, cuando tú lees, según lo que estés haciendo, cuando tú accedas a este identificador, tú le estás diciendo a Python, o Python asume que este identificador variable random está en este local namespace. Se puede decir que aquí el local namespace viene siendo el namespace de 10 importación de módulos.py. Entonces, cuando tú llamas a este identificador, lo accedes, pues Python asume que ese identificador está en el namespace local, es decir, dentro de este archivo 10.importación de módulos, es decir, que no viene de otro módulo. Exactamente. Pero cuando tú ya quieras llamar a algo de otro módulo, meramente lo tienes que importar, por decirlo de una manera. Esto es la importación
No sé, como lo quieras ver, esta es la importación número 1, pero no basta con eso. Tienes que decirle ese identificador de dónde viene. Aquí nos da error esto, ya lo voy a quitar. Aquí esto nos da error por lo mismo que te expliqué ahorita, que te acabo de explicar. Aquí Python asume que calcular área cuadrado está en el namespace local 10 importación de módulo. Cuando no es cierto, está en el módulo figuras. Entonces, pues obviamente, como dice por acá, para decirle a qué namespace exactamente te estás refiriendo al invocar un identificador, tienes que anteponerle el namespace al cual te estás refiriendo, un punto y el nombre del código que quieras llamar. Aquí, ¿a qué namespace nos queremos referir cuando invocamos a calcular área cuadrado? Pues obviamente al namespace de figuras. ¿Y cómo se llama por defecto? Si no le decimos lo contrario, el namespace de figuras. Pues dice que por defecto el namespace para un módulo es el mismo que su módulo. Entonces, el archivo se llama figuras.py. Entonces su namespace es ese archivo, pero pues obviamente ya sin .py. Algo así como figuras.py. Vamos a ver si nos quita el error. Y aquí nos dice calcular área cuadrado. Y efectivamente, ahora sí que está funcionando nuestra función calcular área cuadrado que viene del módulo figuras. Aquí lo tenemos por acá. Entonces, pues fíjate como acá. Esto es una importación básica de un módulo. Import nombre del módulo as namespace. Entonces, aquí pues tienes un ejemplo de un código que llama a funciones de figuras.py. Vamos a hacerlo por acá. Me copio esta lineecita. Aquí sale el rectángulo, no sé qué ando pensando. Y aquí ponemos 5 por 3. Y aquí área cuadrado, pues nomás 1. Nos invocamos las dos. Cuadrado. Área cuadrado. Y ahí lo tenemos, 5 por 3, 15. Y ya lo que ya vimos. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo. Un comentario que diga un código que llama a funciones de figuras.py. Entonces, este es un ejemplo básico de importación. Vamos a comentarnos esto y vamos a ver otra forma de importar el módulo, pero ahora en un namespace especificado. Vamos a ver un ejemplo de importación de un módulo, pero esta vez en un namespace especificado, concreto, como lo quieras ver. Entonces, si te estás imaginando qué va a hacer con esto, acertaste. Vamos a importar este módulo figuras, pero ya no en su namespace por defecto, sino en otro especificado. Vamos a ver cómo sería. Esto lo dejamos igual. Ahí lo dejamos. Y ahora vamos a usar import figuras. Pero ahora vamos a quemar la otra opción. Vamos a quemar la funcionalidad de as namespace. Vamos a explotar al máximo la sentencia. Vamos a ponerle as. Y aquí, literal, le puedes tú poner cualquier nombre.
Vamos a decirle que, pues, en diminutivo, figuritas. Y obviamente, calcular área cuadrado y área rectángulo, si viene del módulo figuras.py, pero al hacer esto, ya le estamos diciendo que ese módulo figuras.py, ese file.py, me lo importe, pero que me lo ponga en un namespace que se llame figuritas. Pero vamos a dejarlo mejor para el próximo video. Saludos.